Entonces vamos a comenzar la ayudantía de geometría plana. Esta ayudantía tiene como finalidad la construcción de elementos geométricos básicos con la utilización del software de GeoGebra, ¿ya? Entonces la idea es que todos ustedes ojalá estén ahí en sus computadores y con el programa GeoGebra ya sea instalado, o los que trabajan del programa en línea también puede ser, y quienes no disponen de un computador también podrían realizar las mismas actividades desde el celular. Ya recordad que el GeoGebra tiene una aplicación para los celulares que es igual de operable que lo que vamos a mostrar hoy día. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a comenzar con algunos elementos básicos de construcción y vamos a indagar un poco por el GeoGebra, donde están los comandos básicos que necesitamos. Después vamos a hacer algunas actividades que les van a servir también para consolidar un poquito la evaluación y el contenido de geometría plana. ¿Ya? Entonces, yo voy además a ir construyendo aquí un documento que después quede de respaldo para que ustedes puedan revisar. Igualmente yo necesito que puedan participar, involucrarse en la ayudantía y contesten algunas preguntas que yo voy a ir planteando. Entonces, dentro de la geometría plana, chiquillos, ¿qué elementos consideran ustedes que son elementos básicos que deberíamos revisar ahí? O que conocen, o que les suenen, que sean elementos de geometría plana. Que ustedes conozcan. Lo más básico de lo básico en geometría plana. ¿Qué podría ser de la geometría? ¿No? Ya, los elementos más básicos de la geometría son el punto, la línea, el plano y el espacio. ¿Ya? Nosotros vamos a trabajar con estos elementos primitivos y vamos a asociar posiciones relativas de rectas secantes, perpendiculares y paralelas. Entonces vamos a ver dónde podríamos nosotros dibujar estos elementos en GeoGebra. Y vamos a empezar de lo básico y vamos a ir profundizando. Estos son los elementos que vamos a ir revisando en un principio. Elementos primitivos, entonces, punto, línea, plano y espacio. Entonces, ¿cómo hacemos un punto en GeoGebra? Quiero graficar un punto A. Vamos a graficar un punto A de coordenadas 2,4. Entonces, los puntos siempre se escriben con mayúscula, igual, paréntesis, 2,4. Digo 2,4 y escribí otro. ¿Ya? Entonces, todos dibujen un punto A sobre el plano cartesiano. ¿Sí? Cuando uno abre GeoGebra por defecto, tenemos una vista algebraica, donde van quedando evidenciados los elementos de construcción, y una vista gráfica. ¿Ya? Los primeros comandos, ahí hay puntos que son importantes, punto en un objeto, intersección, punto medio, que son las principales herramientas que nosotros vamos a ocupar hoy día. ¿Ya? Entonces un punto lo puedo dibujar ahí. Vamos a dibujar otro punto, pero ahora en el segundo cuadrante. Si yo dibujo un punto en el segundo cuadrante, ¿qué coordenada debería tener la coordenada X para que estuviera en el segundo cuadrante? Debería ser negativa, ¿cierto? Por lo tanto voy a dibujar un punto de coordenadas menos 3,3. Ahí tengo un punto B. Y voy a dibujar un tercer punto, que le voy a llamar punto C. Y a ese punto le voy a dar la coordenada menos 2,1. Tenemos 3 puntos. ¿Se alcanza a ver bien el GeoGebra en sus pantallas? Sí, ya. No me llega, hay que tratar de contestar porque si no voy a tener que estar volviendo aquí, chiquillos. Pero no cuando ingreso los valores. Ah, claro. Sí, porque abajo no se alcanza a ver, ¿ya? Entonces, por eso voy a ir hablando, es muy pequeñita el cuadrado de la entrada, ¿ya? Pero la idea es que son tan pocas personas, chiquillos, que mantengan su micrófono abierto, no hay problema.
Y cuando somos muchas personas, como que el micrófono abierto molesta, pero si lo mantienen abierto en este caso no va a molestar porque somos muy pocos, ¿ya? Así que no hay problema si mantienen el teléfono abierto. Ya, entonces graficamos los 3 puntos. Tenemos el punto A, lo voy a volver a repetir, en la coordenada 2,4, el punto B en la coordenada menos 3,3, el punto C en la coordenada menos 2,1. ¿Sí? Ahí tenemos estos elementos que es un elemento básico de la geometría plana. ¿Ya? ¿Qué otro elemento básico tenemos? Una línea. ¿Cómo podríamos graficar una línea? ¿Cómo se define una línea? Una línea se define como un segmento que podría unir dos puntos mínimos, ¿cierto? Lo podemos hacer con recta, segmento, segmento de longitud dada, una semirrecta. Si yo quiero hacer segmentos, podría indicar una recta, es aquella que une dos puntos. Por ejemplo, el punto A y el punto B, podría graficar una recta ahí. Esta es la recta que une el punto A con el punto B. Podría graficar otra recta que une el punto B con el punto C. Finalmente podría graficar una tercera recta que une el punto C con el punto A. ¿Sí? Y ahí lo que he formado finalmente aquí, si se dan cuenta, ¿qué figura he formado? Al unir esas tres, o al intersectar esos 3 puntos a través de 3 rectas. El triángulo. Perfecto, formé un triángulo, un polígono, ¿ya? Luego vamos a ver algunas características de los triángulos y vamos a ver algunos elementos importantes que tenemos que reconocer en los triángulos. Profe, una consulta. Dígame. Lo que pasa es que descargué GeoGebra, pero en el link aparecen varias aplicaciones, dice suite calculadora, calculadora gráfica. Ya, tienes que descargar el 5. Yo ocupo el 5, para que ocupe el mismo mío. GeoGebra clásico 5. Ese, justamente, descarga ese. Ya. No importa que te retrase un poquito porque después vamos a volver a repetir algunas cosas y ahí te va a poder poner al día, ¿ya? Bien, entonces tenemos los elementos primitivos de la geometría, punto, recta, plano y espacio. Y estos conceptos primitivos se refieren a ideas, abstracciones, y los dibujos que utilizamos para visualizarlos son solo representaciones físicas de tales elementos que como ideas solo existen en nuestras mentes. Ya es difícil definir un punto, porque si por ejemplo definimos un punto, nosotros lo señalamos con un punto o con una X, y lo ubicamos en un marco de referencia, generalmente en el sistema cartesiano. ¿Ya? Un punto se caracteriza de diferente a otro punto solo por su ubicación. Y si está en un plano, su posición se indica por un par ordenado real, P, X, Y. Si está en el espacio, se indica con un trío de par ordenados. Entonces nosotros lo que hemos dibujado aquí son puntos que están en un plano cartesiano en 2 dimensiones. Como estamos en 2 dimensiones, entonces estamos hablando que estamos trabajando en un plano. Si estuviéramos trabajando en 3 dimensiones, entonces estaríamos trabajando en el espacio. ¿Ya? En GeoGebra aquí también podríamos trabajar en el espacio, pero esta unidad es solo de geometría plana. Pero igual ahí lo podríamos dar, porque aquí en la vista existe la gráfica 3D. Si la activo, ahí está. Y se da cuenta que yo podría entonces aquí construir algún cuerpo geométrico, ¿ya? Cuando yo trabajo en 3 dimensiones, estoy trabajando en 3 planos, estoy trabajando en 3 dimensiones. Si yo trabajo con 2 rectas en un plano, entonces estoy trabajando en 2. Ya esta es una tercera dimensión y aquí tenemos 2 dimensiones. Nosotros nos vamos a limitar a trabajar en 2 dimensiones. Entonces señalamos que una recta o parte por una de ellas, considerando siempre que las rectas es ilimitada. Ya las rectas que nosotros acabamos de dibujar aquí son infinitas. ¿De acuerdo? Normalmente la notación de una recta es a través de 2 puntos que pertenecen a la recta y lo identificamos con una flechita ahí arriba. Fíjense que la flecha va hacia los 2 lados y ahí estamos indicando que es una recta. ¿No? También podemos tener una semirrecta, ya donde cada punto de una recta divide a esta recta en 2 puntos. El punto es la frontera entre ambas y no pertenece a ninguna de ellas. Entonces tenemos una semirrecta. Fíjense que para representarla tenemos ahí una flechita ahí arriba y solamente está apuntando hacia un lado porque estamos hablando de una semirrecta. Y tenemos un segmento. Un segmento o trazo es una porción
de la recta, limitada por ambos lados. O sea, aquí yo ahora esta recta y sobre ella podría dibujar un segmento. Por ejemplo, voy a dibujar acá, existe el comando segmento. Debajo de recta está el comando segmento. Y ese segmento dado 2 puntos, yo podría dibujar el segmento que va de B a A. Y ahí me lo va a dibujar y me va a asignar un valor a este segmento. Entonces, este segmento mide 5,1. De hecho, le podría cambiar el color con clic derecho, propiedades, y lo voy a colocar de color rojo para que lo vean que está ahí arriba. Entonces, ahí tengo un segmento que une A con B. Vamos a hacer lo mismo, un segmento que une A con C y un segmento que une C con B. Dibujen esos 3 segmentos, chiquillos. Y ahí tengo 3 segmentos. Y inmediatamente me los identifica con una letra y le asigno nos determina el valor de la magnitud de ese segmento. Por ejemplo, este lo voy a poner en verde, uno en verde, y el otro lo voy a dejar en azul para que los noten. ¿Cómo puedo cambiar los colores de los elementos? Yo me coloco sobre el elemento y le hago clic derecho, ¿ya? Si hago clic derecho, entonces le puedo poner propiedades y le cambio el color. ¿Sí? ¿Quién ha podido construir hasta ahí? El triángulo, las rectas, los puntos y los segmentos. Estamos listos. Súper. Por ahí vayan contestando nomás, chiquillos. Quienes se van ingresando, ya. No sé si llegaron más personas. Ya, dentro de las rectas, podemos ver que tengo rectas paralelas y rectas perpendiculares. Y para eso también puedo construir a través de GeoGebra. Fíjense que cuando uno construye una recta, la primera siempre por defecto la llama F, la que está aquí. Entonces, de hecho, esta yo la podría pintar, la podría renombrar y le voy a llamar recta 1. No renombrar a veces los objetos. ¿Por qué? Porque uno los va identificando y los va identificando mejor. Entonces esta recta 1 la voy a pintar naranja para que la vean bien ahí en su computador. Y la llamé recta 1, que es la recta que pasaba por el punto A y el punto B. ¿Y qué voy a hacer? Voy a dibujar una recta que sea paralela a esta. ¿Qué significa que sea paralela? Fíjense bien. Y aquí tengo el comando paralela. Fíjense que cuando yo selecciono ese comando paralelo, ahí está, entonces lo pincho y voy a decir una paralela. ¿A quién? Y pincho la recta que quiero paralela. Ahí está. Ahí me está construyendo una recta paralela, pero después le tengo que indicar dónde quiero que quede esa recta paralela. Ahí le ubiqué cualquier punto. Voy a hacer de nuevo porque le voy a dar un punto específico. Entonces, yo voy a hacer un punto, quiero una recta paralela que pase por el punto C. Entonces, voy al comando paralela, pincho la recta 1, ahí está paralela, pero yo quiero que esta recta paralela pase por el punto C. Y entonces, pincho el punto C. Y aquí tengo una recta entonces paralela y le voy a llamar recta 2. Acuérdense que para renombrarla yo la pincho, clic derecho, donde dice renombrar. Y le coloco el nombre, recta 2. Y la voy a pintar de otro color, por ejemplo, azul. Entonces, ahí está la recta 1, acá está la recta 2. ¿Sí? Ustedes saben que las rectas, bueno, eso lo vamos a ver en geometría analítica más adelante, pero, mira, aquí arriba, no sé si saben, pero uno puede ordenar la vista algebraica. Lo voy a ordenar por tipo de objeto, para que me deje las dos rectas juntas. Y además estas rectas ahora las voy a poner en su forma principal, con clic derecho. Ahí. A ver si llegan hasta ahí. O si no, también la pueden dejar del otro lado. Pero quiero que me digan qué encuentran de similar con la recta 1 con la recta 2. ¿Qué tienen igual ahí? Si se alcanzan a ver. La primera recta es menos x más 5y igual 18. Y la segunda recta es menos x más 5y igual a 7. Cuando las rectas
son iguales. Entonces fíjense que tienen los mismos coeficientes numéricos, pero la igualdad varía. Y cuando yo la dejo en forma principal, es decir, despejando la variable y, tienen el mismo coeficiente que acompaña a la x, que más tarde después le vamos a llamar pendiente cuando veamos la ecuación de la recta. Entonces tengo rectas paralelas y también puedo escribir rectas perpendiculares, que es el otro comando que necesitamos ocupar hoy día. Entonces una recta perpendicular. Voy a hacer una recta perpendicular a la recta 1, pero que pase por el punto A. Ahí está. Ya esta la voy a llamar recta 3. La voy a pintar de rojo. La voy a renombrar. Y la voy a llamar recta 3. No me deja. Ah, que me salte el espacio. No se puede saltar el espacio. Ahí está, recta 3. ¿Ya? Entonces quiere decir que la recta 1 y la recta 3 son perpendiculares. Y eso quiere decir que también la recta 3 es perpendicular con la recta 2. Porque como estas dos son perpendiculares, entonces ambas, o sea, son dos paralelas, ambas son perpendiculares a la recta 3. ¿Se entendió eso? ¿Qué significa que dos rectas sean perpendiculares? Que se forman en un ángulo de 90 grados. Se cortan en un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces tengo rectas paralelas y rectas perpendiculares. Ya. Vamos a revisar algunos elementos y aquí vamos a construir varias cosas en los triángulos. Vamos a hablar un poco de los triángulos. Los triángulos son polígonos, ¿cierto? Un polígono que está formado por tres lados. ¿Qué elementos reconocemos en un triángulo? Aquí están. Los triángulos tienen tres vértices, tres lados, tres ángulos interiores y tres ángulos exteriores. ¿Sí? Que están marcados acá. Los vértices a los puntos de intersección entre las rectas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros construimos acá, ahora nosotros ahí teníamos esas intersecciones que son los puntos A, los puntos B y los puntos C. Eso entonces son los vértices de este triángulo que nos quedaba al centro. ¿Ya? Ahora vamos a construir otro. Tenemos vértices, tenemos los lados del triángulo, que son los segmentos, ¿verdad? Delimitados por los puntos de intersección. Y tenemos los ángulos interiores de un triángulo. ¿Cuántos suman los ángulos interiores de un triángulo? 180. Perfecto, ¿ya? Los triángulos, chiquillos, los podemos clasificar, se clasifican de dos maneras, de acuerdo a la medida de sus lados y de acuerdo a la medida de sus ángulos. Uy, se me acaba la batería. Espérame un segundo. Entonces, si clasificamos un triángulo de acuerdo a la medida de sus lados, los triángulos se pueden clasificar en equiláteros. ¿Cuáles son los equiláteros? Los que tienen tres partes iguales. Perfecto, tienen sus tres lados iguales, por lo tanto, tres ángulos iguales. Tenemos el triángulo isósceles, que es aquel que tiene dos ángulos iguales, ¿bien? Finalmente el escaleno, que tiene los tres lados distintos. Perfecto. ¿Se mira? ¿Consulta? Escaleno se llama ese. El escaleno o prácticamente un triángulo que tenga los tres lados diferentes, ¿es hablar de un triángulo oblicuángulo? ¿O no necesariamente? No siempre, no necesariamente. Ya, de acuerdo. Ahí estoy, yo aquí no.
Ah, sí. Ahí va. Yo voy a ir haciendo esto para que les quede ahí una evidencia y después lo tengamos en PDF. Se los pueda compartir al final de la clase. Ya. Tenemos esa clasificación y tenemos la otra clasificación que es de acuerdo a la medida de sus ángulos. De acuerdo a la medida de los ángulos, los triángulos se pueden clasificar en acutángulo, que es un triángulo que tiene todos sus lados diferentes y menores que 90. Acutángulo. Después tenemos el triángulo rectángulo, que es aquel que tiene un ángulo recto. Finalmente tengo el triángulo obtusángulo, que son aquellos que tienen un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, esta clasificación es de acuerdo a la medida de sus ángulos. La anterior era una clasificación de acuerdo a la medida de sus lados. Lados, ángulos. ¿Ok? Ya, algunos teoremas que debemos conocer sobre los triángulos. En todo triángulo, la suma de los ángulos interiores siempre son 180 grados. Suma de los ángulos interiores. La suma de los ángulos exteriores de un triángulo siempre son 360 grados. En un triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Recuerden que el teorema de Pitágoras dice a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. ¿Por qué aquí aparece al revés? ¿O cómo podríamos? La pregunta mejor que podría hacer yo es, si ustedes ven aquí esto, ¿está bien aplicado el teorema de Pitágoras o aquí hay un error? Y aquí dice que b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado. ¿Estará bien esto? Da lo mismo en ese caso el orden, ¿o no? Claro, da lo mismo. Lo importante es la definición del teorema de Pitágoras. ¿Ya? El teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como en este caso los catetos se llaman C y A, y la hipotenusa es B, entonces B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado. ¿Ya? Este teorema es importante que lo recordemos porque lo aplicamos siempre en un triángulo que es rectángulo. Y ahora vamos a ir donde nos interesa, donde me interesa más, que es los elementos secundarios de un triángulo, que son varios elementos. Y estos elementos los vamos a ir construyendo en GeoGebra, ¿de acuerdo? Entonces, para eso vamos a abrir un documento nuevo. Vamos a comenzar de cero, así que los que llegaron atrasados es el momento. Abran un archivo nuevo. Y vamos a dibujar un triángulo conocido los tres vértices del triángulo. Entonces vamos a dibujar un triángulo ya. Vértice A del triángulo, lo vamos a llamar el punto 3,4. Vértice B del triángulo, menos 5, menos 2. Punto C del triángulo, vértice C del triángulo, 1, menos 4. Ya, chiquillos. Dibujen esos tres puntos. El punto 3,4 es el punto A. El punto B es el punto menos 5, menos 2. Y el punto C, 1,4.
Y vamos a GeoGebra y lo vamos a dibujar. Punto A, ya dijimos que los puntos los dibujábamos con mayúsculas. Paréntesis. 3,4. Punto A. Punto B. Igual paréntesis. Menos 5, menos 2. Y el punto C, 1, menos 4. Ya, ahí está. ¿Tienen los 3 puntos dibujados, chiquillos y chiquillas? Hoy tengo tantas cosas. Listo. Díganme si, ¿sí? Porque vamos a hacer varias construcciones, entonces yo necesito que ahí, ahora sí, todos dibujen esos 3 puntos. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un polígono que pase por estos 3 puntos. Es decir, vamos a construir un triángulo, ¿ok? Entonces vamos al comando polígono, aquí. Fíjense que dentro de polígono hay polígono y otro que se llama polígono regular. En este caso vamos a ocupar el comando polígono, ¿ya? Porque vamos a hacer un triángulo a partir de esos 3 puntos. Pincho ese comando y voy pinchando los puntos A, B, C. Para formar el polígono yo necesito cerrar, por lo tanto vuelvo al punto A. Listo. ¿Qué elementos se observan que se agregaron aquí en la vista algebraica? Yo tenía los 3 puntos y al hacer el polígono en automático se me agregaron 4 elementos. Que son A, B y C en minúsculo. En minúscula, no sé si lo alcanzan a ver. Los puntos en el plano cartesiano. Ya, esas son las mayúsculas. Y A minúscula, B minúscula y C minúscula. ¿Qué son? X, Y. No, aquí a la izquierda, mira, vista algebraica. Ajá. ¿Qué son esos? B 8,25, A 6,32, C 10. ¿Qué es eso? ¿Qué está asociado aquí? Ah, la medida de cada ángulo, de cada recta. De cada lado, los segmentos lado, del sí. triángulo. Exacto. Ya. Entonces, cuando yo dibujo un polígono utilizando este comando, ¿ya? Y yo cierro el polígono, inmediatamente GeoGebra me determina, me entrega el valor de los segmentos de cada lado del triángulo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿cuánto vale el lado A? Fíjense que el lado A, quizás si le coloco, lo voy a cambiar. ¿Vale? 6,32. Sí, lo voy a poner ahí en azul porque se ve mejor. El B, lo mismo. ¿Cuánto vale el segmento B? 8,25. Y el segmento C 10. vale 10. ¿Bien? Y también me dice T1 acá abajo. Y dice que T1 vale 26. Cuando yo construyo un polígono en GeoGebra, ya sea triángulo, cuadrado, hexágono, etcétera, lo que sea, inmediatamente por defecto el GeoGebra me entrega el área de esta figura. Eso quiere decir que el área de este triángulo vale 26. ¿Ya? El área de este triángulo vale 26. ¿Qué vamos a hacer con este triángulo? Además, lo vamos a pintar de un cierto color. Entonces, para pintarlo, pinchamos ahí el triángulo, nos ponemos ahí. Fíjense que cuando tú le haces clic derecho, te indica que es el triángulo 1, formado, ¿verdad?, por la unión de los polígonos, los vértices A, B y C. Voy a las propiedades del objeto y aquí lo voy a pintar de color verde. Y aquí puedo ponerlo un poco más oscuro, miren, ahí, para que se note más. ¿Ya? ¿Vieron cómo se hizo eso? ¿Se hizo eso? Ah, ¿qué pasó? ¿Alguien quiere entrar, parece? No. Parece que se había salido el Héctor. ¿Se había salido, Héctor? Sí, es que me conecté al PC. Ah, qué bueno. Ya. Buenísimo.
Los que están aquí, chiquillos, están haciendo la construcción que estamos trabajando. Sí, por lo menos en mi parte sí. Ya, pues la idea es que traten de ir ahí está escribiendo la Dayanira. La Dayanira dice que sí. Y la Nicole, ¿cómo vas tú con Nicole? Porque ahora voy a enseñar los elementos secundarios que son súper importantes. Voy a esperar que me digan. Ya, no sé qué quiso decir. No. La Dayanira dice que sí. ¿Quién más está? Francisco. Bien, seguimos. Ya. ¿Quiénes lograron entonces hacer eso? Tenemos los 3 puntos, los unimos a través del comando polígono, ¿verdad? Y luego le cambiamos el color, clic derecho, y lo pintamos un poquito más oscuro, con esto con la opacidad, ahí lo pintamos más oscuro y tenemos el triángulo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir algunos elementos importantes dentro del triángulo. El primer elemento importante que vamos a trazar un triángulo son las alturas. ¿Qué son las alturas? Las alturas son trazadas siempre desde un vértice a su lado opuesto, pero la característica de la altura es que forma un ángulo de 90 grados con el lado opuesto, ¿ya? Entonces, un triángulo tiene 3 alturas. Tiene una altura respecto del vértice C, una altura respecto del vértice A y una altura respecto del vértice B. Tiene 3 alturas. Entonces vamos a trazar esas alturas. Voy a ir aquí primero escritorio y voy a rescatar esto para que quede ahí en el documento. Ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazar las alturas del triángulo que acabamos de hacer. Aquí están, ¿ya? Entonces, ¿cómo se define la altura? Dice que es una recta que va desde el vértice a su lado opuesto, pero formando un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el comando que nos sirve para hacer eso es recta perpendicular. Entonces, recta perpendicular. ¿Perpendicular a quién? Yo primero puedo marcar la recta. Yo quiero la altura respecto al vértice A. Tengo que hacerla perpendicular al lado A. Pincho el lado A. Fíjense que ahí está la perpendicular. Y que pasa por el punto A. Ahí está la altura respecto del vértice A. Chiquillos, ¿ustedes saben dividir la pantalla en dos? Para que en una pantalla estén dibujando lo que están haciendo y en la otra pantalla estén mirando lo que yo hago. ¿Pueden hacer eso? Enséñanos. Mira, tú, por ejemplo, si yo quisiera ver 2 pantallas, o sea, dividir mi pantalla en 2, está la tecla Windows, ¿cierto? No funcionan todos los computadores, pero por lo menos en el mío sí. Windows y las flechitas que están hacia el lado. Por ejemplo, Windows y la tiro hacia la izquierda. Eso quiere decir que GeoGebra me la va a dejar a la izquierda. Y si quiero que esta pantalla me quede para la derecha, hago Windows hacia la derecha y me deja esta pantalla a la derecha. Y ahí puedo tener 2 pantallas al mismo tiempo. Entonces, eso les permitiría tener a ustedes en una pantalla, tenerme a mí con esto que estoy mostrando y en otra pantalla estar haciendo su propia construcción. ¿Ya? Se dibujó Perfecto. La altura del... Aquí tenemos entonces la altura respecto al vértice A. Ahora vamos a hacer la altura respecto al vértice B. Entonces marcamos el mismo comando, perpendicular a B y que pase por su lado opuesto. Ahí está. Y la otra altura de C a su lado opuesto. Ahí está. Tracen las 3 alturas. Me dicen si la lograron hacer. Las 3 alturas del triángulo. Porque cada lado tiene su altura. ¿Sí? Ahí me tienen que ir dando feedback si es que lo lograron. Si no, lo repito de nuevo. Por favor, me perdí esa parte. Ya, las voy a borrar todas. Las borro. No tengan, chiquillos, tienen que aprovechar la ayudantía, ¿ya?
Así que si no se entiende, yo lo hago de nuevo. Entonces, primero, se entendió que las rectas son segmentos que van desde el vértice al lado opuesto, pero caen en un ángulo de 90 grados. ¿Se entiende eso primero? Sí. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, para eso, vamos a ocupar el comando recta perpendicular. ¿De acuerdo? Entonces, lo pincho. Yo quiero que me haga la recta que pasa por el punto A y es perpendicular al lado A, que es su lado opuesto. Entonces, pincho el vértice A y luego pincho el lado A. Y ahí me la tira. Listo. Eso. Después con el vértice B. El vértice B y el lado Por opuesto, supuesto. que es su lado B. Eso. Luego el vértice C y su lado opuesto, que es C. Ahí está. Ok. Eso. Listo. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con las tres alturas? Se intersectaron en un punto. ¿Ya? Las tres alturas se intersectan en ese punto. Ese punto de intersección de las tres alturas se llama ortocentro. Ese punto. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese punto? Con el comando punto de intersección. Entonces, vamos a encontrar las coordenadas de ese punto. La intersección. Basta que yo pinche solamente dos rectas. Si yo pincho dos de las rectas, de las alturas, me va a trazar el punto. Ahí está. El punto de... ¿Qué dijimos cómo se llama? Ese punto se llama ortocentro, que es la intersección, el punto de intersección de las alturas, se llama ortocentro. Ya que en este caso me dio el punto D. Y para que no se nos olvide que ese es el ortocentro, entonces aquí lo vamos a pinchar y lo vamos a renombrar. Y en vez de llamarlo punto D, lo vamos a llamar ortocentro. Y además le vamos a cambiar el color. Y lo voy a dejar ahí de un color diferente, que se note bien. Ahí lo dejé en rojo. Ahí está, el ortocentro. Los espero hasta que lleguen hasta ahí. Tienen que buscar el punto de intersección y luego ese punto lo renombran y es el ortocentro. Y tiene que coincidir la coordenada, porque si ustedes construyeron el mismo triángulo que Profe, ¿lo yo, podría repetir, por favor? claro, ¿qué parte? Es que desde que llegó al ortocentro no sé cómo marcó, cuál fue la línea que utilizó para... Ah, ya, lo voy a borrar, mira, lo voy a borrar. Ya, tú tienes las tres rectas, ¿sí? Sí, Ya. Entonces, el ortocentro es el punto donde se intersectan esas rectas, ¿ya? Para encontrar ese punto, tengo que buscar el comando punto de intersección, porque tengo que buscar la intersección de esas rectas. Y eso está acá, punto, y hay un comando que te dice la intersección entre dos rectas. Aquí tengo tres, pero basta que yo pinche dos de ellas y me va a dar el punto de intersección. Entonces pinchas una y otra, cualquiera de las tres, tienes que pinchar dos. Y cuando los pinchas, te va a marcar como punto D. ya, voy a avanzar hasta ahí. Ya, ahí espero, yo me espero. De hecho, al pinchar al centro, da de una. ¿Cómo al pinchar al centro? Yo me fui a, no sé, pues, fui al punto donde intersectan ahí y me dio de una el ortocentro Ah, ya, ¿y coincide 0,54. la coordenada? Me dio 0,54, Coma, menos 3,38. perfecto, muy bien, ese es el punto. Ya, vamos a esperar a la compañera. Mira, son tan pocos chiquillos que hay que aprovechar que son pocos, entonces yo con los que participan los espero. Ya, entonces lo que hacemos ahora es para que este punto le voy a cambiar su nombre, para acordarme que este es el ortocentro. Entonces, me pongo sobre el punto, clic derecho, lo ideal es que aquí estén con mouse, clic derecho y existe ahí renombrar y aquí lo renombro, ortocentro. Ok. Y con el clic derecho
también le puedo cambiar su color. Propiedades, y lo dejo en rojo. Ahí está. Ese ortocentro, señorita, es como mirar en una perspectiva prácticamente el triángulo. Podría ser. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ya. Oye, la compañera lo logró. Se nos fue. No, si ¿Alguien estaba más? aquí, 0,54 menos 3,38. Perfecto, está bien. ¿Y cómo Ya, se cambiaba el color? mira, tú te puedes poner en la vista, donde mismo tienes la vista algebraica, le haces clic derecho al punto y sale ahí una lista te estoy mostrando, hay una parte donde dice renombrar. Clic derecho, renombrar. Tú pinchas ahí y le puedes cambiar el nombre. Ya. ¿Lo ahí sí? Sí. Y después también puedes ir a las propiedades y le cambias el color. Está puesta por fuera. Ya, gracias. Ya. Entonces ahora vamos a dibujar otro elemento en el triángulo. Eso quiere decir que estas rectas ya no las vamos a ocupar más, las alturas de momento no las vamos a colocar, entonces no las vamos a borrar, sino que las vamos a apagar. O sea, las voy a apretar la ampolletita para no verlas, porque si no se me van a juntar muchas cosas. ¿Ya? Y ahora tengo ahí el triángulo limpio, solamente con el ortocentro marcado. ¿Ok? Ay, como borró las líneas, me perdí de nuevo, disculpe. Mira, tiene a la izquierda, en la vista algebraica, viste que cada construcción tiene como un circulito. Tú ahí Sí. los pinchas, los prendes y lo apagas, mira. Se prenden, se apagan, como una ampolleta. Ya. Entonces ahora yo las apagué porque no quiero verlas. Porque si no me voy a confundir con otras que voy a hacer. ¿Ya? Ahora, aquí arriba, donde están las flechitas, uno puede ordenar y pónganle por tipo de objeto. Ahí me marca primero los puntos, ahora están las rectas, o también puede ser ordenado por orden de construcción, como quieran. Ya, vamos a ir a otro elemento en el triángulo. Ya vimos el ortocentro y vamos a ver otro elemento. Existen las bisectrices. Las bisectrices son segmentos que dividen un ángulo. ¿Qué significa eso? Que lo divide en dos partes iguales. Entonces, por ejemplo, acá tengo un triángulo y tengo el ángulo que está ahí arriba. ¿De acuerdo? El ángulo en el vértice C. Si yo en el vértice C trazo la bisectriz, ¿eso qué quiere decir? Que ese ángulo se va a dividir en dos ángulos iguales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar la bisectriz de cada uno de los ángulos de este triángulo. Bisectriz en el vértice A, bisectriz en el vértice B y bisectriz en el vértice C. ¿Ya? Ya. Y para eso existe el comando bisectriz. Está acá. Donde está la recta perpendicular, paralela, en el cuarto icono, hay una que dice bisectriz. Y fíjense que ahí donde dice bisectriz, marca 3 puntos. Y en el punto central hay una recta roja. ¿Ya? Entonces yo tengo que marcar los puntos en ese orden. Indicando en el centro donde está el ángulo donde quiero que trace la bisectriz. Eso quiere decir, voy a apretar el comando bisectriz. Si quiero que me haga la bisectriz en el vértice A, voy a tener que pinchar C, luego A y luego B. Eso. Se marcan nomás. Te marca. Y te va a traer una recta. Y esa recta te va a dividir este ángulo en dos. Perfecto. ¿Ya? Ahora yo quiero la bisectriz del vértice B. ¿Cómo la tendría que pinchar? A, B, C. Exacto. A, luego B, luego C. Entonces me tiro la bisectriz. Ahí. Y quiero la bisectriz del vértice C. B, C, A. Claro. B, C,
A. Yo me espero ahí, que construyan las 3 bisectrices. Estamos listos. Ya. ¿Se fijaron que se juntan nuevamente? Las bisectrices se intersectaron. ¿Sí? Intersección. La intersección. Y ese es un punto muy importante dentro de un triángulo. La intersección de las 3 bisectrices corresponde al centro de una circunferencia inscrita y se llama incentro. Se llama incentro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar la coordenada de este incentro. ¿Ya? ¿Cómo? Buscando el punto de intersección. Recuerden que basta que yo pinche 2 rectas. Entonces voy al comando, punto de intersección, y pincho una recta, pincho otra. Ahí está. Y ya sabemos que si me pongo clic derecho, lo voy a renombrar y ese punto se llama incentro. Y lo voy a cambiar de color para que se vea bien. Voy a pintar morado. Ahí está. Avíseme si llegan hasta ahí. Y si no, me devuelvo. Todo bien, en el caso mío. Pero bueno. ¿Ya? Quedé con los valores al revés. ¿Cuáles valores al revés? A ver, dime nomás. Quedé con 0,29, 1,05 y menos 1,17. Quiere decir que coloqué mal los No, vértices. No, pero tu dibujo en tu bisectriz, ¿se cruzan aquí parecido a esto, no? Sí, Ah, ya. No tiene, eso no tiene que ver porque seguramente lo marcaste de otro lado. Las tienes a lo mejor cambiadas. Pero marca el incentro, busca el punto de intersección y ve si coincide con el mío. Eso tendría que ser el mismo. para eso, ¿qué tengo que apretar? Ahora, porque tú hiciste las bisectrices, ¿cierto? Sí, Y tú quieres entonces encontrar el punto de intersección de esas bisectrices. Entonces, sí. con eso lo haces con el comando punto intersección. Y pinchas 2 bisectrices, cualquiera 2. Ya. Ya, ¿cuánto te dio ese punto? Um, creo que no me dio. No te dio. Entonces a lo mejor no trazaste Ya, borra las rectas. Ya, las borré. Bórralas de nuevo. Ya, mira, yo lo voy a hacer todo de nuevo. No me va a demorar nada. Mira solamente lo que yo voy a hacer, después tú lo haces. Dijimos que íbamos a trazar las bisectrices, ¿cierto? Tiene que ser con el comando bisectriz. Ese. Pero tienes que decirlas en un orden. Si yo quiero la bisectriz del vértice A, yo tengo que marcar primero el C, luego el A y luego el B. Porque la tengo que marcar en ese orden porque yo quiero la bisectriz en el vértice A. Por lo tanto, ese punto va en el centro. Si yo quiero la bisectriz del vértice B, tengo que marcar primero A, luego B y luego C. Y si quiero la bisectriz del vértice C, entonces marco el punto B, luego el punto C y luego el punto A. Y el punto que no está ahí, yo tengo que marcar el punto donde se intersectan estas bisectrices. Entonces voy con punto de intersección y pincho 2 de esas bisectrices y me marca el punto. Y ese punto se llama, lo renombro y se llama incentro. Ya. Ahí está el incentro y ahora voy a apagar las bisectrices. Las apago. Me va a molestar. Ya.
Entonces, en un triángulo pasa lo siguiente. Este es el incentro. El incentro es un punto de intersección de las bisectrices que corresponde al centro de la circunferencia inscrita al triángulo. Eso quiere decir que yo aquí podría dibujar una circunferencia que me va a quedar inscrita en el triángulo. Eso quiere decir que voy a dibujar una circunferencia que va a tocar en un punto ahí, en el lado C, va a tocar en un punto en el lado A del triángulo, justo en un punto, y en un punto en el lado B del triángulo. Entonces yo tengo que encontrar cuánto vale ese punto. Y la característica es que va a pasar, tengo que encontrar el radio de la circunferencia. Y ese radio va exactamente desde el incentro en forma perpendicular a cualquiera de los tres segmentos. ¿Ya? ¿Por qué? Póngame atención aquí. Aquí existen comandos para hacer circunferencia. Yo puedo hacer una circunferencia si conozco el centro y un punto de la circunferencia. Puedo hacer una circunferencia si conozco el centro y el radio de una circunferencia. Puedo hacer una circunferencia por 3 puntos, una semicircunferencia, etcétera. Que hay muchas herramientas de la circunferencia. Entonces yo voy a ocupar la que dice centro y punto. Yo ya tengo el centro, pero me falta el punto. ¿Por dónde? ¿Por dónde exactamente choca la circunferencia en cualquiera de estos tres segmentos? Entonces yo sé que el radio aquí tiene que formar un ángulo de 90 grados con alguno de los lados. Entonces voy a hacer una perpendicular, porque 90 grados es perpendicular. Entonces digo, quiero una perpendicular que vaya desde el incentro hasta el lado A. Podría hacerlo con cualquier lado, lo voy a hacer con el lado A. Ahí está. Y eso quiere decir que aquí este es el radio de la circunferencia, o sea, la circunferencia pasa justamente por esta intersección. Entonces voy a buscar ese punto de intersección entre esta recta y el lado del triángulo. Intersección entre esa recta y este lado A del triángulo. Ahí. Entonces, ahora yo puedo construir la circunferencia, porque yo sé que este es el centro de la circunferencia y la circunferencia pasa justamente por este lado. Y podría medir aquí cuánto vale el radio. Entonces voy con el comando circunferencia, centro punto. El centro es el incentro y que pase exactamente por el punto B. Mira, ahí queda preciso. Y construye. Y esa circunferencia se llama circunferencia inscrita en el triángulo. Esa construcción es un poquito más difícil, chiquillos, así que ahí yo los voy a esperar. Es la circunferencia inscrita en el triángulo. Inscrita. Inscrita. Y aquí con la intersección podemos ver dónde toca en todos los lados del triángulo. ¿Cómo? Con intersección podemos ver, por Claro. ejemplo, en el otro lado, en los otros lados también. ¿Sí? Yeah. De hecho, mira, haz esa construcción y después te voy a mostrar otra forma de hacerlo. Esta la voy a borrar y voy a mostrar otra forma. Sí, de hecho la tengo lista. Ya. ¿Y la compañera? ¿Quién más está siguiendo la construcción? Y tienes que ver que te coincida esta es la ecuación de la circunferencia que encontramos. Tendría que darte la misma. No sé si la alcanza a ver, porque a veces ahí la resolución no permite ver esto. Voy a revisar ahora. Dice x más 0,5 al cuadrado. O sea, x más 0,5 todo eso al cuadrado. Ya. Mira. Voy a borrar esta. No la voy a borrar, la voy a apagar. Ahí. Y voy a hacer una circunferencia, porque también podría hacer una circunferencia con 3 puntos. Ya. ¿Ya? Entonces yo quiero encontrar exactamente los 3 puntos donde pasa la circunferencia. Ya tengo uno. Y esas tendría que hacer esto mismo que hice recién, una recta paralela, o sea, una recta perpendicular
que pase del centro, pero a todos los lados de la circunferencia. Entonces tendría que hacer las 3 rectas perpendiculares. La perpendicular que pasa por el centro respecto del lado B y la otra el centro respecto del lado C. Entonces ya sé que la circunferencia también pasa por justo este punto es el que necesito. Entonces lo busco como un punto de intersección. Ahí ya tengo ese punto E, y ahí, y ahí está el punto F. Entonces, ahora podría hacer una circunferencia que pase por estos 3 puntos con el comando circunferencia 3 puntos. Y lo pincho los 3 puntos. Punto D, punto E, punto F. Me tendría que dar la misma. Ahí está la misma, ¿ven? Esa es la D y esta es la E. Son exactamente iguales. Que son 2 maneras diferentes de construir lo mismo. ¿Bien? Ya. Ahí el comando, profesora, el comando era circunferencia por 3 puntos. Sí, ¿Cierto? Ya. Circunferencia por 3 puntos, sí. Ya, perfecto. Estábamos listos. Ya. Mira, lo que vamos a hacer ahora es apagar las rectas, las que ya hicimos recién. Son las rectas perpendiculares, ¿cierto? Ahí. Ya no, ahí dejamos el... Y también los puntos de intersección, porque ya esos puntos nos van a empezar a confundir. Y solo vamos a dejar, ahí está, la circunferencia, el incentro y el ortocentro de la circunferencia inscrita. Todo eso nomás prendido. Y seguimos con otra construcción. Vamos a la siguiente. Vamos a dibujar ahora las transversales de gravedad. ¿Qué son las transversales de gravedad? Es el segmento que une el vértice con el punto medio del lado opuesto. Que une el vértice con el punto medio del lado opuesto. Son las transversales de gravedad. Entonces, primero tengo que encontrar los puntos medios de los lados. ¿Ya? Y para encontrar los puntos medios de los lados, si quieren apagamos la circunferencia también, pues la prendemos. Ahí está. Necesitamos encontrar el punto medio del segmento A, del lado A, el punto medio del lado B y el punto medio del lado C. Y para eso existe un comando que está acá. Está ahí dentro de punto, hay uno que dice medio o centro. Entonces voy a pinchar ese comando que me va a permitir encontrar los puntos medios. Punto medio del segmento A. Ahí está. Ahí me lo tiró. Punto medio del segmento B. Ahí está. Punto medio del segmento C. Ahí está. ¿Ya? Entonces marquen los puntos medios. Perfecto. Ya. Tenemos los 3 puntos medios. ¿Y cuál es la definición? Dice que las transversales de gravedad van desde el vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Entonces, vamos a la transversal de A. Sería, para eso marcamos una recta. Una recta que va dado 2 puntos. Con el comando recta solamente. Entonces, que vaya desde el punto A hasta el punto medio del lado opuesto, que ya lo tenemos marcado. Ahí tenemos la primera transversal. La transversal del vértice B. Marco el punto B hasta el lado opuesto del lado B. Y la transversal de C. Marco el vértice C hasta el lado opuesto allá. Aquí también hay una intersección. Claro, justamente, aquí también hay una intersección y ese punto también es un punto importante. ¿Cómo se llama?
el punto de intersección de las transversales se llama baricentro. Baricentro. Entonces lo vamos a buscar. ¿Cómo? Primero tengo que buscar el punto de intersección. Pincho solamente 2. Tengo para qué pinchar. Ahí está, me lo dio, se llama punto J para mí. Clic derecho acá en la vista algebraica, lo renombro. ¿Y cómo dijimos que se llamaba? Baricentro. Baricentro. Y lo pinto de otro color, para que se vea. ¿Se ve si lo pinto amarillo o no? Se ve, pero... No, naranjo. El color que se ve mejor que otro en el naranjo lo dejé. Y nuevamente voy a apagar las rectas porque ya no las voy a ocupar. Entonces tengo ortocentro, incentro, baricentro. Y nos queda una más. Y también podemos apagar los... Ah, no, los puntos medios los vamos a ocupar ahora. Acuérdense que esos son los puntos medios de cada lado. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos con el siguiente. Ay, se me olvidó hacer eso. Centro, incentro y baricentro. Acá. Y ahora vamos a trazar otro elemento importante que se llama simetral. ¿Qué es la simetral? Es la perpendicular levantada desde el punto medio de un lado. La perpendicular que se levanta desde del punto medio. Ya se llama simetral. Esta simetral del lado AB, vamos a trazar la simetral del lado CB y la simetral del lado CA. Entonces se levanta desde el punto medio, o sea, es una perpendicular que pasa por el punto medio, exactamente. Entonces voy a ocupar la herramienta recta perpendicular. ¿Perpendicular a quién? Al lado A, que pase por su punto medio. Ahí. Perpendicular al lado B y que pase por el punto medio. Y la perpendicular del lado C, que pase por su punto medio. Y adivinen, ¿qué pasó? Se generó otro... Eso, se generó otro punto, que es un punto muy importante, muy bonito además, que se llama circuncentro. Y ese punto es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Es una circunferencia que pasa por los 3 vértices del triángulo. Y este punto que está aquí es el centro de esa circunferencia. Entonces lo vamos a encontrar con punto de intersección. Punto de intersección. Ahí está. Y acuérdense que aquí es más fácil pincharlo aquí. Lo voy a renombrar y lo voy a llamar circuncentro. Y clic derecho, propiedades. Y le voy a cambiar el color. Ahí está el circuncentro. Y apago las rectas. ¿Sí? ¿Se entendió cómo era el circuncentro? Sí, a mí una me faltó. ¿Qué te faltó? Porque vimos la de, por ejemplo, la de abajo, ¿cierto? Que tira hacia el resto hacia arriba, ¿cierto? Las borro. Las borro, las borro. Por favor. Ya lo hice muy rápido. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que trazar las simetrales. Las Sí. simetrales son rectas que son perpendiculares a los lados, levantadas sobre los lados, pero que pasan por el punto medio. ¿Ya? Entonces, tengo que hacer 3 perpendiculares. Entonces, primero hago la perpendicular del lado A, pincho el lado A, y que pasa por el lado medio, por el punto medio del Claro. lado A. Ahí ya tengo la primera. Después la otra es del lado B,
que pasa por el punto medio del lado B. Pincho el punto medio. Y luego la del lado C, que pasa por el punto medio de C. Y el punto entonces de intersección entre esas simetrales se llama circuncentro. Circuncentro. Entonces, este circuncentro es el centro de una circunferencia circunscrita al triángulo. Eso quiere decir que yo podría construir una circunferencia que pase por el punto A, por el punto B y por el punto C. Y esa circunferencia, el centro, corresponde al circuncentro. Entonces voy a apagar las simetrales para que lo veamos y vamos a dibujar la circunferencia circunscrita. Y aquí lo podría hacer con varios comandos. Podría ocupar la circunferencia por 3 puntos, o podría ocupar centro y punto, porque yo sé que el centro es el circuncentro y pasa por el punto A, pero lo voy a hacer así, mira, no voy a ocupar el circuncentro para comprobar este circuncentro. Entonces voy a hacer una circunferencia que pasa por 3 puntos, o sea que pasa por el punto A, por el punto B y por el punto C. ¿Me siguen? Sí. Entonces, con circunferencia dado 3 puntos, que pase por el punto A, el punto B y por el punto C. Ahí está la circunferencia. Y voy a comprobar que esta circunferencia tiene como centro ese circuncentro que determiné por otro camino, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podría comprobar? Encontrando el centro de esta circunferencia. ¿Cuál es el centro de esta circunferencia? Y para eso tengo el comando centro. Entonces que aquí hay un comando que es medio o centro. Si yo pincho este comando, pincho y pincho la circunferencia, me va a poner un punto y ahí me lo puso sobre el circuncentro y ahí estoy demostrando que coinciden. Me lo puso como punto J. Y es la misma coordenada que tenía de antes del circuncentro. Entonces ahí estoy demostrando que el circuncentro está bien calculado, porque yo dibujé la circunferencia que pasa por el punto A, el punto B y el punto C, le busqué su centro y ese centro coincide con el circuncentro del triángulo. ¿Ya? Este lo voy a apagar para que se vea más limpio. ¿Ya? Entonces tengo ahí 3 elementos. Circuncentro, baricentro, incentro, ortocentro. Fíjate qué pasa si yo ahora muevo este punto B. Mira lo que empieza a pasar. Muevo un punto B del triángulo y Mueve todo. se mueve todo. Porque está todo relacionado, ¿cierto? Baricentro. Y fíjense que traten de hacer coincidir todos los elementos, moviendo los vértices del triángulo. Háganlos coincidir. Háganlos coincidir. Ahí jueguen un ratito hasta que logres hacer coincidir ahí el ortocentro con el baricentro, con el circuncentro, todos juntos. Estoy casi yo. Oh, ahí. Debería ser un poquito mejor. Me elegí. ¿No lograste? Estaría quedando como un triángulo equilátero. Ah, eso quería, ya. Claro. ¿Qué triángulo va a tener su baricentro, su circuncentro, su incentro y su ortocentro en el mismo punto? ¿Qué crees tú? Equilátero. Ya. ¿Y cómo podríamos comprobar que es equilátero? ¿Cómo lo ves? Tendríamos que Fíjate en las medir, medidas de A, de B y de C. ¿sí? Tendrían que tener los 3 ángulos iguales. O sea, Claro, tendría que medir 180, o sea, 60 cada lado. O sea, cada claro. ángulo.
Y los lados también serán iguales, porque acuérdate que arriba tenemos los lados de este triángulo. ¿Lo ves? Sí. Que fue lo primero que hicimos. Y bueno, en mi caso me dice 9,28, 9,32, 9,33. Ya porque no estoy perfecta, pues si lo hiciera perfecto ahí, Claro. si lo lograra hacer más perfecto, ahí estoy más cerca, ¿ya? Entonces, pero podríamos comprobar la medida de los ángulos, como tal como tú dices. Entonces vamos a comprobar que en un triángulo rectángulo, o sea, un triángulo equilátero, ¿verdad? Estos ángulos deberían ser 60, ¿cierto? Cierto. Y para eso vamos a ocupar este comando, que es ángulo, que nos va a permitir medir los ángulos. Fíjate que cuando yo mido un ángulo, tengo que marcar 3 puntos. Entonces, igual que en el caso de la bisectriz, el Claro. punto, el vértice que marco en el centro, ese es el ángulo que me va a medir. Entonces, si quiero medir el vértice en el vértice en A, el ángulo en vértice A, tengo que marcar. Déjalo al medio, Claro, sería C, C, A, B. A, no, al revés, tiene que ser en el sentido, Como el reloj. claro. Entonces tendría que ser, B, voy A, a C. marcar, claro, B, A, C. B, A, no tenía marcado como antes. Ahí está. Ahí está. Y me dio 60,12 aproximado, ¿cierto? Claro. Luego lo mismo con el vértice B. Otra vez, lo estoy haciendo para el otro lado. CBA. CBA. Ah, que soy el pavo. B, A, C, C, B, A. Ahí tengo el otro. Y Sí. luego A, A, C, B. C, B. Y ahí está. Todos dieron casi 60 y Casi algo. 60, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estoy exacta. Si yo lograra entonces ahí asignarle, y si hacemos doble clic, no me deja. Ya, Claro. no. Habría que reagrandarlo. Claro, ¿ya? Pero se entendió. Entonces tengo esos elementos en el triángulo, tienen que ser parte esencial de la construcción que ustedes deben manejar. El ortocentro, el incentro, el baricentro y el circuncentro. ¿Ya? Yo tengo que saber dibujar esos elementos en un triángulo. Entonces, resumiendo, tenemos, los vamos a ir colocando. Este ya lo habíamos anotado. ¿Ya? Las alturas son los segmentos que van desde el vértice hasta el lado opuesto que caen en un ángulo de 90 grados. La intersección de las alturas se llama ortocentro. Luego, las bisectrices, que son los segmentos que dividen un ángulo, y la intersección de las bisectrices se llama incentro. Y ese incentro, recuerden que aquí teníamos la circunferencia apagada, que es de la circunferencia inscrita. Esta se llama circunferencia inscrita, la que está por dentro, y esta se llama circunferencia circunscrita, son diferentes. Esta es inscrita, esa, la azul, y la que pasa por fuera se llama circunferencia circunscrita. Ya, estamos acá. Entonces, incentro, la intersección de las bisectrices. Después tenemos el baricentro, que es Señorita, dígame. una consulta. ¿Esta clase está la posibilidad de que quede grabada o la pueda Sí, subir pues en algún la sitio? estamos grabando para usted. Perfecto. Es que, lo que me pasa es que tengo que dejar la clase porque tengo que irme a estudiar. Tengo clase Vaya ahora a las nomás, 6:30. Así que vaya. muy buena la clase. Muchas gracias. Vaya, después, ¿con qué profesor estás tú?
Se me olvidó el nombre del profesor. Ya, pero no importa, pero el profesor va a compartir el link porque yo esta clase la voy a subir en YouTube, ¿ya? Perfecto, Y perfecto. entonces el profesor va a compartir el link, entonces ahí tú vas a poder repasar lentamente. Entonces, es ideal porque después yo puedo estar mirando en el celular, porque lo que es dificultoso es estar mirándome lo que hago yo Claro. y lo que tienen que hacer ustedes. Entonces, como está el link, eso te permite ver en el celular y estar trabajando en tu computador, le pones pausa y vas viendo lo que voy construyendo, ¿ya? Nos toca con Ricardo Kut. Ah, con el Ricardo, ya, sí. Sí, yo hoy día a la noche voy a subir el video, ¿ya? Así que ahí tranquilidad, Ya, ¿ya? excelente, se pasó. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ti igual por participar porque así me permite interactuar. Gracias también. Excelente, ojalá que pudieran hacer muchas clases así. Hoy el próximo jueves se repite esta misma ayudantía, a la misma Excelente, hora, en el mismo canal, perfecto, mucho gusto. ¿ya? Ahí nos vemos entonces. Chao. Chao, José. Pía, eres alumna mía, ¿cierto? Sí, de los días martes. Tipo, oye, Pía, ¿y lograste hacer la construcción? Lo que pasa es que me conecté como a las 5:10. Te conectaste. No pude llegar antes. Ya. Esa es la verdad. Ya. ¿Y la Nicole? Así que estoy mirando por ahora. Claro. Y no sé si Nicole en qué minuto estuvo, porque van y entran, van y vienen ahí a la ayudantía. Ya, pero no importa porque va a quedar el video. Ya, vamos a hacer ahora otra herramienta importante que tienen que manejar, que es aquí. Cuando nosotros construimos figuras en el GeoGebra, como les explicaba, por defecto me da el triángulo. Entonces voy a guardar archivo, guardar como elementos secundarios. Lo voy a guardar porque vamos a hacer una construcción nueva. Ya, y voy a abrir un archivo nuevo. ¿Sí? ¿Qué vamos a dibujar? Síganme ahí, chiquilla, para que vamos a dibujar otra figura que es interesante de dibujar. Vamos a dibujar un hexágono. Un hexágono regular. ¿Qué es un hexágono regular? ¿Lo conocen? ¿Cuántos lados tiene un hexágono? 6. ¿Ya? Entonces, aquí hay un comando que se llama polígono regular, que me permite a mí dibujar un hexágono o cualquier polígono, un cuadrado, un triángulo, etc. Por ejemplo, voy a pasar por el triángulo. Si yo quisiera dibujar un triángulo equilátero, aplico polígono regular. Y tengo que indicar en dónde quiero que lo dibuje. Lo voy a dibujar cualquier punto. Ahí está. Y la primera medida es la medida del lado del triángulo que yo quiero dibujar. O sea, por ejemplo, si yo quiero un triángulo de lado 3, entonces voy a marcar ahí, empieza el 3, termina en el 6, de inteligente esta cosa, lo reconoce al tiro, y me dice, ¿cuántos vértices quiero que me dibuje el polígono? Como es un triángulo, tiene 3 vértices, 3, ok. Entonces, ¿qué me dibujó? Un triángulo, ¿verdad? De lado 3. O sea, todos los lados de este triángulo miden 3, porque es la indicación que yo le di. Entonces, si yo mido los lados de este triángulo, distancia o longitud, mido desde A a B 3, de B a C 3 y de C a A mide 3. Entonces, ¿qué tipo de triángulo que tenemos aquí? Este es un triángulo equilátero, porque tiene todas sus medidas iguales. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a dibujar un cuadrado, así de básico. Entonces, un cuadrado es un polígono regular porque tiene los 4 lados iguales, ¿sí? Polígono regular. Voy a dibujar un cuadrado de lado 4. Entonces voy a pinchar este punto, por ejemplo, ahí en el 9. Y si quiero que mida 4, sería hasta el 13. La primera dimensión. ¿Cuántos vértices? Como voy a dibujar un cuadrado, tiene 4 vértices. Ahí está. Entonces me dibujó un cuadrado cuyo lado mide 4, 4 y 4. Y ahora voy a dibujar un hexágono, que era el que yo quería dibujar al principio. Y un hexágono es un polígono de 6 lados.
y voy a dibujar un hexágono de lado 3. Entonces, polígono regular, voy a empezar aquí, que empiece, por ejemplo, en el 3. Primero tengo que indicarle cuánto quiero que mida al lado del hexágono. Hasta el 6 mide 3. ¿Y cuántos vértices? 6. Ahí está. Voy a apagar el triángulo, que era el polígono 1. Voy a apagar esos puntos, que me van a molestar. Ya, ahí tengo no sé por qué me quedó ese punto ahí. Punto C. No lo encuentro aquí para apagarlo. Ya. Ya, ahí está. Esto es un hexágono regular. ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este, como es la tercera figura que yo dibujé, me la designa como Pol 3. Ese es su lado, ¿ya? Entonces la medida de su lado, en este caso todos los lados miden 3, porque es un polígono regular. Y siempre cuando yo dibujo en GeoGebra una figura, por defecto, inmediatamente me indica el área. Eso quiere decir que el área de este hexágono es 23,38. ¿Ya? Y vamos a comprobar que esta área es así, pero lo vamos a comparar de otra forma. Un hexágono regular lo podríamos descomponer en diferentes figuras. Si yo descompongo esta figura y le busco el centro, miren, voy a buscar el centro de este hexágono, punto, centro del hexágono, ahí está, escape. Quiero que me encuentre, borrar, el centro del polígono, ahí está. Pinché el centro, comando centro del polígono. Y entonces, fíjense que yo aquí podría formar triángulos. Este hexágono, yo lo podría formar perfectamente ¿con cuántos triángulos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podría formarlo con 3 triángulos. Entonces voy a dibujar arriba del hexágono 6 triángulos. Lo voy dibujando así. Tengo que ir uniendo. Ahí está, el primero. Tengo que cerrarlos. No se cierran. 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, ahí construí 6 triángulos. Aquí están. Ahí está. Triángulo 1. Lo voy a cambiar. Mira, lo voy pintando de otros colores. Ahí está, en rojo. El triángulo 2. Le voy a ir cambiando los colores. Y poniendo... Ah, no, porque el triángulo 1 lo dijimos rojo. Ahí está. Ahora voy al triángulo 2. Lo voy a dejar azul. Un poco más oscuro. Voy a ir al triángulo 3, clic derecho. Lo voy a pintar de amarillo. Voy a ir al triángulo 4, clic derecho. Y lo pinto verde. Voy al triángulo 5. Gris. Ahí. Y finalmente el triángulo 6. Lo pinto... Ahí ya estoy un poco creativa. Ahí. Celeste. Entonces dibujé sobre el hexágono regular, dibujé 6 triángulos. ¿Cómo son estos triángulos? ¿Qué características tienen esos triángulos? Fíjense que ahí están los lados del triángulo. 3, 3, 3, triángulo 3. 3, 3, 3, triángulo. Entonces cada triángulo de estos es un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un hexágono se puede construir a partir de 6 triángulos equiláteros. ¿Okay? ¿Se entiende? Eso quiere decir que el área de este hexágono corresponde a la suma de las áreas de estos 6 triángulos. ¿Cuánto es el área de este triángulo? El área de este triángulo es 3.9. Entonces voy a abrir una vista cálculo CAS para hacer un cálculo. Entonces, ¿qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar 6 veces 6 por
lo que vale el triángulo, que vale el triángulo 1 por T1. 6 por T1. Quiere decir que va a multiplicar 6 veces el valor de T1 y el valor del triángulo 1 es 3,9. Y eso me da, por ahí me dio con fracción, pero con ese, ahí lo paso a 23,38. Y ese valor tiene que ser exactamente el mismo que el área del polígono, que era el hexágono. Aquí está. El polígono 3, ¿cierto? Si yo apago los triángulos, ahí, por ahí abajo estaba el polígono, ¿cierto? Y ese polígono, que era el hexágono, su área era 23,3, que es lo mismo que calcular el área de cada triángulo y multiplicarlo por 6. Ahí estamos comprobando 23,38 y aquí 23,38. ¿Ya? Entonces, yo siempre las figuras también las puedo construir a partir de otras. O sea, yo podría hacer un hexágono y podría ahora construir otros elementos a partir de figuras básicas. Entonces, por eso aquí yo tengo que saber manejar estos comandos. Polígono, que es un polígono cuando tengo 3 lados, y un polígono regular, ¿ya? Que es un polígono, los polígonos regulares son aquellos que tienen todos sus lados iguales. No sé si hay alguien poniendo atención. Van y vienen, ahí llegan unos, se van. Hola, hola. ¿Ya? Eso es otra cosa que yo quería mostrar. Y otra cosa que quiero mostrar es la construcción de un triángulo conocidos 3 lados, que es una herramienta que tienen que manejar. Entonces voy a abrir un archivo nuevo. Los que están ahí, llegaron recién, aprovechen esta construcción que voy a hacer porque voy a partir de cero. Entonces ahora lo que vamos a hacer es construir un triángulo conocido 3 lados. Entonces, construcción, triángulo, conocidos sus 3 lados. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a construir un triángulo de lado A igual 11, B igual C, C igual 8. ¿Ya? Vamos a construir un triángulo con esas medidas. 11, 6 y 8. 11, 6 y 8. No olviden esos valores. 11, 6 y 8. Porque yo en GeoGebra, voy a abrir un archivo nuevo. Archivo nuevo. Ya. Entonces, yo en GeoGebra tengo la posibilidad de dibujar un polígono, en este caso un triángulo, cuando tengo los vértices del triángulo. Es lo que hicimos al principio. Tengo un punto A, un punto B, un punto C, y yo uno esos vértices y formo el triángulo. Pero ahora no es el caso. Ahora es el caso que yo conozco cuánto miden la longitud de los lados de ese triángulo. Es decir, yo tengo un triángulo y de ese triángulo conozco que este lado vale 11, que este lado vale 8 y que este lado vale 6. Entonces, ¿cómo dibujo este triángulo en GeoGebra? Eso vamos a hacer. Entonces, para eso, lo primero que tengo que hacer es dibujar un segmento con la medida de alguno de los 3 lados. Supongamos con el segmento primero, el lado A. Entonces tengo que dibujar un segmento del lado 11. Y para eso voy al comando segmento longitudinal, porque este es un comando que me permite dibujar un segmento con una longitud específica. Entonces pincho ahí. ¿Dónde quiero que dibujar el triángulo? En cualquier parte en este caso. Voy a pinchar ahí. Y ahora me pregunta inmediatamente, ¿cuál es la longitud del segmento que yo quiero dibujar? Y dije que el segmento debería medir 11. Ahí está. Ahí me dibujó un segmento con longitud 11. Si se fijan, F, que es la designación de este segmento, mide 11. Hagan eso. Dibujen un segmento de longitud 11. Los que están aquí, ¿están construyendo o están solo mirando? Para ver si avanzo, los espero.
Ya, no hay feedback. Ya, entonces construí el segmento de longitud 11 y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a construir dos circunferencias cuyo centro va a ser el punto A y otra circunferencia cuyo centro va a ser el punto B. Y los radios de estas circunferencias van a corresponder a los otros lados del triángulo. Entonces, como yo quería dibujar un triángulo de lados 11, 6 y 8, ya tengo el lado 11. Entonces ahora voy a encontrar este lado. Y para eso dibujo una circunferencia donde el centro de la circunferencia va a ser este punto y el radio va a ser 8. ¿Ya? Entonces esa circunferencia voy a hacer acá. Entonces con el comando circunferencia radio. Porque yo sé que el radio va a medir 8. Entonces, ¿cuál es el centro de la circunferencia? El punto A. ¿Y cuál es el radio de la circunferencia? 8. Ok, ahí me dibujó. Y hago lo mismo al otro lado, con el otro lado del triángulo. El otro lado mide 6. Entonces, hago nuevamente una circunferencia centro-radio. Centro el punto B y el radio 6. Ok, ahí está. Entonces, de aquí a aquí mide 8 y de aquí a aquí mide 6. Entonces, el punto donde se intersectan estas circunferencias es el tercer vértice del triángulo que me estaba faltando. Entonces ahora busco ese punto de intersección entre esta circunferencia y la otra, ahí está, punto C. Y ahora como ya tengo los tres vértices, con el comando polígono, pincho el punto A, pincho el punto B, pincho el punto C y vuelvo a cerrar en A. Y ahí ya tengo construido el triángulo cuyas medidas, cuyos lados son 11, 6 y 8. Entonces, ese es el procedimiento para construir un triángulo conocido sus tres lados. ¿Ya? Y una vez que ya tengo, no puedo apagar la circunferencia porque está todo anclado, pero sí las oculto. Y poco, ese vértice no. ¿Ya? Entonces ahí tengo un triángulo conocido sus tres lados. Ya. Vamos a quedar hasta aquí. Vamos a quedar hasta acá. Espero que les haya sido interesante, chiquillos, que les haya servido la ayudantía. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. Ahí la Nicole está escribiendo. Ya, que estaba solo, pero luego repasaré. Ya, sí, eso es lo que tienes que hacer. Ya, estás mirando, pero lo que tienes que hacer es construir, ya, esta unidad es específicamente resuelta en GeoGebra, ya, y la prueba va a estar elaborada para que ustedes la hagan en GeoGebra, chiquillos, no manual, nada va a ser manual acá. Entonces la idea es que puedan repasar el video que acabamos de hacer, las construcciones que acabamos de hacer. Yo ahora terminando, se descarga el video, lo subo a YouTube y luego con sus profesores van a poder obtener acceso al link de la ayudantía. ¿Ya? Jonathan, que tú llegaste después, lo mismo. Bueno, no sé de qué. Sería todo por mi parte, chiquillos. Que tengan una muy buena tarde. Que estén muy bien. Chao, chao.